En esta ocasión nos toca estar de este lado y la verdad son tiempos difíciles, tiempos que llegan noticias que no quisiéramos escuchar, pero confiamos en Dios, que Dios está en control de todo lo que está pasando. Eh, Me gustaría en esta tarde poder meditar en una porción de la palabra en donde Santiago habla acerca de tener paciencia, acerca de tener ánimo, y creo que en estos días necesitamos llenarnos de esperanza, de ánimo. ¿Qué te parece si ahí donde tú estás abres tu Biblia y vas conmigo a Santiago capítulo 5, versos 7 al 11? Santiago capítulo 5, versos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a tomar un tiempo para orar. Si estás ahí en casa con tu familia, te pido que puedas tomarlos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder tener ese ánimo, esa confianza en Él. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gloria y honra, Señor, porque solamente tú lo mereces. Señor, tú conoces todo lo que estamos viviendo, Señor, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor, en nuestra ciudad, Señor, en nuestro planeta, Padre. Hay un mundo en caos, Señor, una pandemia, Señor, que está empezándose a llevar a personas, Señor, conocidas, Padre, y a muchas otras que quizás no conocemos, Padre, pero que en este momento se están batallando entre la vida y la muerte, Señor. Y nosotros hoy, Señor, te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a esperar en ti, Padre. Sé que posiblemente, Señor, pudiéramos, Señor, sentirnos angustiados, pudiéramos estar, Señor, ansiosos, Padre, deprimidos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra, Padre, que es la fuente de vida, y poder encontrar en ella esa paz y ese descanso que solamente tú nos ofreces. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a nuestra iglesia, a nuestros hermanos que están ahí desde casa, Señor, guárdalos. Tú conoces, Señor, aún las necesidades y por lo que ellos están pasando en estos momentos, Padre. Dales paz, dales ánimo, Señor, y dales esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a ir analizando esta porción. Es una porción algo pequeña, pero que considero que tiene un significado, un mensaje hermoso. Santiago se dice que el escritor de esta epístola o esta carta es el medio hermano de Jesús. En Hechos vemos que este Santiago va a ser el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Va a ser el que va a empezar a enseñar o pastorear a los primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén. Ahora, se cree que durante el tiempo que Santiago va a estar al frente de la iglesia, de la primera iglesia, según datos que nos da el libro de Hechos o el mismo apóstol Pablo,
se viene una crisis de necesidad económica, una crisis de hambruna en Judea, en Jerusalén. Y vamos a ver que Santiago va a escribir estos capítulos para poder alentar a los primeros cristianos. Pero igual es un libro que se conoce que es como Proverbios. Es decir, es la carta que ellos tenían, los primeros cristianos, en donde se les daban instrucciones prácticas. Era un cristianismo muy práctico. Ahora, a mí me llamaba la atención mucho esta carta de Santiago, porque al igual que en el tiempo de la primera iglesia o los primeros cristianos, no había una iglesia como tal, no había un lugar como en el que ahorita estamos, y no se reunían así, sino se reunían en casas. Entonces, hoy por todo lo que estamos viviendo, nos toca ser pastores en casa, nos toca estar al frente de nuestras familias, de nuestros hijos. Entonces, creo que es muy relevante poder hablar de Santiago, porque es como pastorear en casa, grupos pequeños. Ahora, empieza estos versículos que estamos estudiando. Dice, en este momento me gustaría darte algunas verdades que Santiago nos ofrece de cómo tener ánimo en tiempos de pandemia. Número 1, recordando que la vida de este lado del sol no es eterna. Mira cómo empieza Santiago en el verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago va a llamar a los primeros cristianos a tener paciencia. Y el sentido de paciencia se refiere a esa constancia, a ese aguante, a esa perseverancia y entereza que se necesita para poder soportar la injusticia. Ahora, nosotros necesitamos paciencia, hermano, en esta pandemia. Nosotros necesitamos aprender a esperar en Dios en tiempos como los que estamos viviendo. Pero me encanta que estudiando esta palabra, el sentido que Santiago le estaba dando a la paciencia viene del griego macrosumia, que significa la capacidad de agrandar el ánimo para poder soportar lo humanamente insoportable. Lo que lo que Santiago estaba haciendo acá es decirle a los primeros cristianos, tengan ánimo a pesar de lo que están pasando, a pesar de lo que están sufriendo, tengan ánimo. Esa misma palabra de paciencia está igual referida o connotada a la palabra longanimidad, que se refiere a la constancia, la paciencia y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Entonces, si nosotros hiciéramos un cambio de esa palabra, de la palabra paciencia, y agregáramos la capacidad de agrandar el ánimo, este verso 7 se leería así: por tanto, hermanos, engrandeced vuestro ánimo hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, engrandeciendo su ánimo sobre él hasta que recibe el temprano y el tardío, hablando del fruto. Entonces, la palabra paciencia va a referirse a ánimo, a cambiar a lo mejor el semblante de tristeza, de dolor, en un semblante de ánimo, de gozo, de esperanza. Ahora, yo te pregunto, ¿de qué manera estás afrontando esta pandemia? ¿Cómo se encuentra tu ánimo, hermano? ¿Estás comenzando a sentirte desanimado? ¿Estás sintiendo depresión, ataques de pánico? ¿Cómo se encuentra tu ánimo, hermano? Creo que esto es algo muy importante. ¿Cómo estamos tomando
o cuál es nuestra actitud ante todo lo que hoy estamos viviendo. Ahora, hace un momento llegaba un mensaje y lo decía el pastor Adrián de un hermano que estudiaba acá en el instituto, que ganó, al final de cuentas ganó, ¿verdad? Pero son noticias difíciles, y es allí donde como cristianos somos llamados a tener ese ánimo, porque lo que Santiago nos quería recordar es que la vida de este lado del sol no es eterna. Y sé que es difícil, hermanos, poder abrazar eso cuando estamos sufriendo. Es difícil cuando las cosas marchan mal, pero es un llamado que Dios siempre nos ha invitado a hacer, el poder tener gozo en medio del sufrimiento, el poder tener ánimo ante las circunstancias difíciles. Mira, Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Quiero darte un ejemplo que Pablo usa acerca de Abraham, acerca de su paciencia, de su ánimo ante la promesa que Dios le había dado y todo lo que conllevó para poder alcanzarla. Dice Romanos 4, verso 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si podemos ver un ejemplo de fe, hermano, podemos decir de Abraham. Todo el panorama que se presentaba a su alrededor para poder ver ese fruto, para poder ver esa descendencia, era un panorama desfavorable. Mas sin embargo él tuvo esa paciencia, ese ánimo de poder descansar y confiar en que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Dios es poderoso para actuar en tu situación y en mi situación, hermano. Dios es bueno, y a pesar de que hoy no entendamos lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo Dios. Y Él está obrando en tu vida y en mi vida. Mira cómo dice ese verso 7 de Santiago 5. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y qué impresionante, porque a lo mejor nosotros quisiéramos que ese ánimo solamente fuese por un corto periodo de tiempo, pero la invitación es hasta que venga el Señor. Hasta la venida del Señor. No va a ser solamente hasta que dure esta pandemia, hasta que dure esta cuarentena. No, somos llamados a tener ánimo hasta que Cristo venga, querido hermano. Entonces, esto nos lleva a descansar en Él, a refugiarnos solamente en Dios. Mira, el versículo 7 continúa. La segunda parte dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esperar como espera el agricultor. Creo que Santiago no tenía otro ejemplo más certero o más verdadero que el del agricultor. Y cuando él le dice a los cristianos que están escuchando esto, dice: miren al labrador, miren cómo ese hombre sale a sembrar la semilla y cómo tiene que esperar con paciencia. Y en el sentido que venimos refiriendo la paciencia, es cómo tiene que esperar con ánimo. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuál es la tarea del agricultor? ¿Qué tiene que esperar con paciencia? ¿Qué factores ajenos podrían afectar
la cosecha. Él sale con fe, pone la semilla, pero él no sabe si el sol va a estar demasiado fuerte o prolongado y puede matar esa semilla, o no sabe si va a haber lluvia o si va a haber exceso de lluvia. Son cosas que el agricultor no puede controlar. Él tiene que esperar a que en su tiempo se dé esa cosecha. Asimismo, queridos hermanos, nosotros deberíamos ver la fe o la paciencia del agricultor. Yo no sé, hermano, cómo va a pintar el día de mañana. No sé hasta cuándo va a terminar esta pandemia. Yo creo que nadie sabe. Pero lo que sí tenemos que tener es paciencia, tener ese ánimo que nuestro Dios está en control y que Él sabe lo que va a pasar. Por eso nosotros debemos de mirar esa paciencia como la dice Santiago. Ahora, ¿de qué manera podemos esperar en Dios en este tiempo de contingencia? ¿Dios tiene cuidado de tu vida y de la mía? ¿Acaso nosotros, hermanos, podemos estar seguros en Dios? ¿Acaso nosotros podemos, como el agricultor, esperar hasta que esto pase, pero descansando en Dios? Yo creo que ese es el llamado que nosotros tenemos como iglesia, como hermanos en la fe, a poder descansar en Dios, pase lo que pase. Mira cómo dice Mateo capítulo 6, verso 34, si buscas ahí conmigo. Mateo 6, capítulo 6, verso 34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Al final de cuentas, hermanos, creo que esta pandemia nos ha enseñado a no afanarnos por el día de mañana. Hemos aprendido a no hacer planes, porque al final de cuentas no sabemos qué va a pasar, pero somos llamados a tener alegría y contentamiento con lo que hoy Dios nos ha dado. Número 2, ¿qué necesitamos hacer para poder tener ese ánimo? Afirmar nuestro compromiso con Cristo. Hermanos, es un tiempo donde necesitamos redoblar esfuerzos, donde necesitamos poner nuestras bases en Cristo ahora más que nunca, hermano. Miren cómo dice el versículo 8 de Santiago 5: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Dice acá, las escrituras presentan el corazón como el asiento de nuestra emoción, motivación, voluntad, pensamiento y deseos. Esto significa que cuando tú encuentras la palabra corazón en tu Biblia, debes de tener la siguiente definición en tu mente. El corazón es el centro casual de tu persona. Esto significa que la gente hace lo que hace por lo que hay en sus corazones. Ahora, yo te pregunto, en estos momentos, ¿cómo se encuentra tu vida espiritual? ¿Cómo se encuentra tu persona? ¿Acaso has estado metiéndote más con Dios? Tristemente, muchos pudieran estar pasando más tiempo o en Facebook o viendo películas o haciendo otras cosas que no están llenando tu corazón, pero creo que no es momento para estar perdiendo el tiempo en cosas que no te están llenando. Dice Santiago, exhorta a afirmar vuestros corazones en el Evangelio de Jesucristo. Afirmar es establecer, sostener, hacer estable algo que antes estaba en movimiento y ondulante como la onda del mar. Por eso Santiago nos llama a estar
con ánimo, con paciencia, pero una persona que no tiene firme su corazón, que no tiene firme sus convicciones en el evangelio, una persona que no está llenándose de Dios, va a ser una persona fluctuante, una persona que va a tener temor, que va a desconfiar en lo que Dios está haciendo en este momento. Por eso Santiago dice: afirmad vuestros corazones. Mire cómo Santiago dice en capítulo 1, verso 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. La persona que no tiene un cimiento en la palabra o en la fe va a ser una persona fluctuante, una persona que no va a estar arraigada en Cristo. Entonces, agrandar el ánimo es afirmar el corazón, establecer firme en una sola verdad, la verdad de Jesucristo. Mira Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago va a hablar a personas que eran inconstantes, a personas que no tenían un compromiso con Dios. Yo creo que en este tiempo, hermanos, es donde realmente podemos examinarnos si nuestro cristianismo es un cristianismo verdadero o realmente somos religiosos. ¿Por qué te digo esto? Un cristianismo verdadero es aquel que tiene una vida íntima con Dios, aquel que depende de Dios, no solamente de un servicio, no solamente de un culto. ¿Por qué? Muchas personas pudieran estar llegando solamente miércoles o domingo, pero no agarrar la Biblia en toda la semana. Entonces yo te pregunto, ahorita que tenemos nuestras iglesias cerradas, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Acaso estás regresando a ese Dios de la Biblia? ¿Estás regresando a ese primer amor, como decimos? Eso es lo ideal, que sea un tiempo donde Dios nos confronte y podamos abrazarnos de Él y no ser personas fluctuantes. Mi deseo, y yo creo que el deseo de los pastores, es que cuando esto termine podamos venir a la casa del Señor y poder adorar, poder servirle, poder decir: hermanos, ¿en qué puedo servir? ¿En dónde puedo hacer algo? Yo creo que Dios tuvo que poner un freno, un stop, para que analizáramos nuestros corazones, para que viéramos realmente qué es lo que hay en nuestros corazones, si solamente es religión o un verdadero cristianismo. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 al 13. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El deseo de Pablo por la iglesia de Tesalónica era que ellos pudieran afirmar sus corazones y pudieran estar esperando a que Cristo viniera. Y yo creo que como iglesia es un tiempo donde o Dios nos puede llevar o donde Él puede venir en cualquier momento. Entonces debemos estar firmes, debemos estar buscándole, debemos estar preparándonos constantemente. Mira, el verso termina ese verso 8, porque la venida del Señor se acerca. Yo creo que esa es una de las motivaciones por las cuales el cristiano debería de estar viviendo su cristianismo radical día a día, porque Cristo está a la puerta y Él va a venir en cualquier momento, iglesia. Entonces nosotros deberíamos estar preparándonos para encontrarnos con nuestro Señor. Y me encanta que Santiago escribe
a los primeros cristianos, y el llamado enérgico siempre es: Cristo viene pronto. Era el mensaje que se más escuchaba en los primeros cristianos, que Cristo iba a venir pronto. Y yo creo que necesitamos recordar estas palabras constantemente, que Cristo está por venir. Entonces, hermanos, deberíamos de estar preparándonos. Mira, Mateo 24, verso 43 al 44. A lo mejor y tú digas: bueno, ¿y cuándo va a venir Jesús? Y la respuesta es que puede venir en cualquier momento, puede venir ahorita, en la noche, en cualquier momento. Mira cómo dice Mateo 24, verso 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ese es el llamado que Jesús le da en este capítulo 24. El Hijo del Hombre va a regresar cuando menos nos lo esperemos. Y mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 al 6. Te lo leo. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ese es el llamado que Pablo igual le hacía a esa iglesia de tesalonicenses: no duerman, porque Cristo está a la puerta. Iglesia, no es tiempo de dormir, no es tiempo de bajar los brazos. No estamos en un receso, no estamos en unas vacaciones largas. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que pararse firme y esperar a Cristo, porque Él está llamando. Él está diciendo: vengo en breve. Y creo que pudiéramos nosotros estar pensando que esto no es cierto, pero la realidad es que Él puede venir en cualquier momento, hermanos. No nos olvidemos de esto. La pregunta es: si alguien me está escuchando, si tú estás escuchando esta página por primera vez, si Cristo viniera hoy, ¿te encontraría preparado? ¿Qué tanto anhelas el regreso de Cristo? ¿Qué tanto anhelamos esa venida de Cristo a esta tierra? Yo creo que deberíamos estar ansiosos porque Él venga y restaure todo. Él traerá descanso, traerá paz. Número 3, evitando la murmuración. Y mira verso 9: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. Y la realidad, hermano, que la murmuración está ligado con la falta de contentamiento o con la queja. Yo sé que en estos momentos es muy difícil a lo mejor no murmurar o no quejarse, pero Santiago le está diciendo a los hermanos: no murmuren, no se quejen. Sé que es difícil lo que está pasando a nuestro alrededor, sé que estás sufriendo, sé que estás pasando momentos difíciles, pero dice: no os quejéis unos con otros. Dice: cuando murmuramos siempre lo hacemos de los otros y a la espalda de los otros. El que murmura da por sentado que son los demás quienes tienen la culpa de lo que pasa o de lo que no pasa. El que murmura se pone a sí mismo por sobre los demás y juzga a los demás. Somos propensos a este pecado no solo por la inclinación malvada de nuestro corazón, sino también porque somos parte de una sociedad que siente que merece todo lo bueno. Somos parte de una cultura con un caprichoso espíritu de protesta. Entonces, normalmente, hermano, nos estamos quejando de lo que nos está pasando.
La realidad es que si nosotros nos comparáramos con lo que están pasando otros hermanos, a lo mejor nos quedaríamos callados. Hay personas que están perdiendo familiares, hay personas que lo están perdiendo todo. Gracias a Dios, iglesia, de alguna manera tenemos lo necesario. Dios ha sido bueno con Monte Sinaí y hasta ahorita hemos podido ver su gracia. Ahora, ¿qué situación estás pasando ahora mismo que pudiera provocar que te quejes? A lo mejor muchos hermanos pudieran decir: es que yo estoy desempleado. Y mire que acá en la iglesia ha pegado el desempleo. Hermanos que tienen sus negocios, hermanos que han tenido que cerrar por causa de todo lo que estamos viviendo, hermanos que están luchando con alguna enfermedad como cáncer y que no los están atendiendo, porque están atendiendo, dando prioridad a la contingencia, hermanos que están perdiendo a seres queridos, personas que están hundidas en depresión por todo lo que está pasando. Pero aún en este momento Santiago dice: tengan ánimo, no desconfíen. Dios está en control y Él sabe hasta qué momento va a permitir que nosotros pasemos por esto. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, a tener contentamiento en lo que estamos pasando. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero Dios nos manda a poder confiar en Él, a poner nuestra carga sobre Él, y Él nos va a dar ese descanso. Lo que ves ahora, hermano, no es tu final. Mira ese verso, el verso que estamos leyendo, el verso 9 dice: he aquí, el juez está delante de la puerta. Y me gusta porque hilando el sentido es: no te quejes, porque Dios está cerca. Y pudiera ser en dos sentidos. Una en el aspecto de que Él está cerca de lo que tú estás pasando o viviendo, o en el sentido de que esto pronto va a acabar, hermano, de que Él ha prometido un reino eterno, que realmente lo que estamos viviendo acá no es nuestro final, hermano. La esperanza y la promesa de Jesús es un reino eterno con Él, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde Él enjugará toda lágrima, hermano. Ese es el final el cual nos ha prometido Jesús. Mas sin embargo, decía Pedro, es necesario que sean probados por un corto tiempo. Y sé que es duro, que es difícil, pero el juez está delante de la puerta. Él está en control, Él está cerca de nosotros. Mira, Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, va a llegar un tiempo en donde Dios va a mostrar y va a revelar por qué perdiste a ese ser amado, por qué Él permitió que estuvieras padeciendo necesidad, por qué Él permitió desempleo en tu familia. Va a llegar un tiempo cuando Él venga y Él nos va a revelar y entenderemos las razones. Mas sin embargo, en este momento, dice Santiago, tenemos que tener ánimo. Tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar que Él está a la puerta. Mire Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Efesios 5, verso 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, es un tiempo donde Dios nos está llamando a ser sabios, a no quejarnos, sino a tener ánimo, a dar esperanza, a orar con nuestras familias, con nuestros hijos, a poder mostrar que lo más hermoso que tenemos en esta tierra se llama Cristo.
que lo más glorioso que Dios nos ha dado es Cristo, hermanos. Entonces debemos de confiar en Dios y recordar que no es nuestro final. Y por último, por el último motivo de por qué debo estar animado o paciente, es porque hay ejemplos de sufrimientos que se registran en la Biblia. Y yo sé que a lo mejor esta parte es súper complicada, pero hemos crecido con un cristianismo que nos han enseñado que el cristiano no va a sufrir. Y la verdad es que si tú lees el verso 10, vamos allí a Santiago 5, verso 10, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago dice: miren aquellas personas que amaron a Dios, que están allí en la Biblia, que hicieron cosas gloriosas para Dios, pero vean igual el ejemplo de aflicción y de paciencia. Y si recuerdas, la palabra de paciencia es la palabra ánimo. Cuando sufrían, estos profetas tenían ánimo porque sabían que su esperanza no estaba en la situación o en esta tierra, sino estaba en alguien más grande por el cual valía la pena morir. Y si tú lees el capítulo 11 de Hebreos, vas a ver héroes de la fe, hombres y mujeres que dieron su vida por algo más grande que su propia vida, que es Cristo, que es el Evangelio. Mira Juan capítulo 16, 33, un verso que siempre le gusta leer a nuestro pastor Jorge. Dice Juan 16, verso 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo eso a sus discípulos: van a tener aflicción, van a padecer, pero van a tener paz. Y yo creo que este es un mensaje que muchas veces o no se escucha tanto, un mensaje de dolor, de sufrimiento. Nos han pintado un cristianismo light, un cristianismo donde todo te va a ir bien, donde el cristiano va a ser inmune a la pandemia. La realidad es que no, que nosotros podemos pasar por esto y lo estamos viendo, hermanos. Pastores que están falleciendo por causa de esta enfermedad, hermanos que están falleciendo. ¿Por qué? Porque no somos inmunes. Por eso la Biblia nos dice que veamos esos ejemplos, porque quizá pudiéramos pasar por ahí, hermanos. Mira, Lucas capítulo 7, verso 18 al 21, ha sido una de las porciones que más me ha impactado. El ejemplo de Juan el Bautista. Cuando él estaba encarcelado, él manda a preguntar a Jesús si realmente él era. Y mira, te lo leo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿A otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y ya no lo seguía ahí, pero le dice Jesús: ve y dígale eso a Juan. Ahora, el contexto de esto: Juan está encarcelado, está a punto de que le quitaran la cabeza, y Juan se cree que siente temor y manda a preguntarle a Jesús si realmente era él. Ahora, lo impresionante acá es que Jesús no dice: sabes que sáquenlo de la cárcel, sino solamente él manda a decir que sí él era, él era el que tenía que venir o el que había de venir. Y eso va a ayudar para que Juan no dude de quién era Jesús. A lo mejor, hermanos, pudiéramos pasar por esta pandemia y a lo mejor
Dios no va a obrar un milagro como quisiéramos, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Pero Dios nos va a afirmar en nuestra fe, para que nosotros, venga lo que venga, podamos estar firmes en que Dios es Dios y que Él tiene el poder sobre la pandemia, y que si Él quiere nos va a sanar, y si no es su voluntad no lo va a hacer, pero Él está en control de cada situación, querido hermano. Entonces Santiago dice que veamos los ejemplos de aflicción y de paciencia. Mira el verso 11 y ya voy acabando. Verso 11 de Santiago 5: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira que Santiago va a terminar este verso 11 poniendo como ejemplo de sufrimiento a Job. Y yo creo que Job va a ser uno de los hombres que nos va a mostrar más paciencia, más un ejemplo de sufrimiento, y ver cómo Dios al final le da la salida a Job. Mira Job capítulo 42 verso 10, ya que termina casi lo último. Mira cómo termina Job 42, 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Entonces Job va a ser una persona que va a sufrir, que Dios va a permitir que él sufra, pero al final Dios decide restablecer su salud, le da familia, le da el doble, ¿no? O el triple. Ahora, ese es un ejemplo padre, pero ese sufrimiento. Pero hay alguien que sí murió y que Dios quiso quebrantarle, y es el ejemplo de Cristo, que dice allí: y habéis visto el fin del Señor. Hablando del sufrimiento, vemos que Dios quiso quebrantar al Hijo, pero había un propósito detrás de todo esto. Y termino con este verso, Hebreos 12 verso 2 al 3. Hebreos 12 verso 2 al 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús es el mejor ejemplo de sufrimiento. Por eso Santiago dice: mírenlos a ellos, miren a Job, pero miren a Cristo, que él pudo encontrar ánimo en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Entonces, hermanos, ¿cómo tener ánimo en tiempos de pandemia? Número uno, recordando que la vida de este lado del sol no es eterna. Número dos, afirmando nuestro compromiso con Cristo. Número tres, evitando la queja o la murmuración. Y número cuatro, tomando como ejemplo los sufrimientos que se registran en la Biblia. Querido hermano, me gustaría que oráramos y le pidiéramos a Dios que Él nos siga llenando de ánimo, de paciencia en tiempos de pandemia. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y creemos que tú estás en control, Señor, de todo lo que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, que tú nos animes, que tú nos alientes, Señor, que tú seas con cada hermano, con cada familia, Señor, que está sufriendo, que está batallando, Señor, o que está pasando situaciones diferentes, Padre, por causa de lo que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que tú obres y que tú des ánimo y esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.